Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Yarusi Yarabi Poco Martín y hoy tengo el gusto de estar entrevistando a un invitado especial que nos hablará sobre un tema muy interesante, que serán las causas, consecuencias y características sobre la guerra interna. Muchas gracias, Yarusi. Bueno, mi nombre es Gregorio Pablo Mendoza. Pues aquí agradecerle a la señorita por hacerme la cordial invitación, ¿verdad? Y con todo gusto pues podemos en este caso pues apoyar en relación al tema. Bueno, prácticamente el tema es el conflicto interno, ¿verdad? O también se le conoce con el nombre de conflicto armado interno de Guatemala, ¿verdad? Que lamentablemente, ¿verdad?, es parte de nuestra historia, que muchos de nosotros quizá no sabemos, ¿verdad? Porque también no leemos, o porque no sabemos, o porque no tuvimos la oportunidad de estar en esta situación. Entonces tal vez también es la razón de que desconocemos ciertas cosas, pero vamos a tratar la manera de hablar sobre el tema. Prácticamente el conflicto inició, ¿verdad? Se dio en su momento más fuerte desde los años 1960, pero esto previo a que también, ¿verdad?, la gente habían en este caso pues conocido una historia bonita en Guatemala, la cual se le llama, por ejemplo, la revolución del 20 de octubre de 1944, que fue una etapa muy bonita. Muchos le llaman la etapa de los 10 años de primavera en nuestro país, porque de verdad, según la historia, ¿verdad?, en los libros y también algunos documentos que se tienen, pues fue la mejor época de nuestro país, en la cual que años anteriores a ese proceso hubo mucha dictadura, ¿verdad? Muchos problemas en cuanto a gobierno se refiere, hasta que llegó esta etapa de la revolución, en donde nuestra gente, tanto pobres, profesionales y todo, pues ellos se dieron cuenta que se podía tener un gobierno que trabaje por la igualdad, por que en este caso pues se trate igual a todos, a que sean apoyados, ¿verdad?, en todo sentido. Entonces también nuestra gente aprendió esa parte, pero lógicamente también se tiene la contraparte, se podríamos decir, por ejemplo, los terratenientes, ¿verdad?, o el grupo que tiene el poder económico en nuestro país, que muchas veces también, ¿verdad?, cabe mencionar acá, ¿verdad?, la situación de Estados Unidos en nuestro país, ¿verdad?, cómo tiene esa influencia, ¿verdad?, sobre estas situaciones. Lamentablemente vieron todo ese proceso, no les cayó bien, entonces tuvieron que como que cortar ese proceso de paz, ese proceso de igualdad, ¿verdad? Cortaron en el año 1954 con la salida del gobierno Jacob Arbenz Guzmán. Pero nuestra gente ya conoció, ya se dio cuenta que sí se podía en este caso pues trabajar con igualdad y que todos, miren, se valoren los derechos que tienen, ¿verdad? Que no los discriminen, que no los rechacen. Lógicamente ellos dijeron, bueno, ¿qué pasó? Se organizaron en diferentes grupos. ¿Quiénes? Gente campesina, gente del campo, pueblos pobres, por ejemplo, que en su momento pues fueron bien tratados en la época de la revolución y que lamentablemente se tuvo que cortar. Empezaron a organizarse con la ayuda de otros grupos, ¿verdad?, otras organizaciones, y al final pues pidieron a que regresara ese buen momento, ese buen tiempo, esa primavera, pero no se pudo, ¿verdad?, ya no se logró. Al final, en el año 1960, se tuvo que tomar la decisión de ahí sí que iniciar una lucha, ya sea para ganar o para perder, todo. ¿Por qué? Por la paz. Era porque había ya en ese momento, y después de que se haya cortado ese proceso de buen gobierno, empezaron en este caso a discriminar nuevamente, a rechazar a la gente. Ya empezó nuevamente ese ambiente de desigualdad, que los pobres aquí, que los ricos allá, estos sí, estos no. Entonces ya la gente ya no le gustó esa parte. Empezó entonces una guerra, ahí sí que con armas de fuego, ¿verdad? Se fueron en este caso pues al campo de guerra. Se empezó una guerra. ¿Contra quiénes? Una guerra entre pobres y ricos. Una guerra entre pueblos pobres, gente guerrillera contra los militares.
Y los militares, quienes en este caso los apoyaban ahí, pues lógicamente la gente rica, ¿verdad? Los millonarios, los terratenientes. ¿Y quiénes en este caso estaban en la guerrilla? Los pobres. Y al final esa guerra fue, digamos, una característica, le podríamos llamar una guerra fría. ¿Por qué? Porque los que comandan, los que daban las órdenes estaban desde sus sillas, solo mandaban las órdenes. ¿Y quiénes sufrían las consecuencias en ese momento? Los que estaban ahí, ¿verdad? En el campo de batalla. ¿Y quiénes eran? La misma gente pobre. ¿Por qué? Porque, ¿qué hicieron los militares? Simplemente ellos colocaron destacamentos en diferentes lados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Sololá hubo uno, ¿verdad? ¿Qué hacían los martes y los viernes? Reclutaban, ¿verdad? Forzosamente a la juventud. Se llevaban a personas que tenían 17, 18, 19, 20 años. Los llevaban obligatoriamente a un destacamento militar. Los obligaban a entrenar, los forzaban. Pocos días después, pues los mandaban al campo de batalla. Era terrible, ¿verdad? Entonces, al final, ¿quiénes estaban en el grupo de la guerrilla, verdad? Que en su momento también se tuvo diferentes nombres, ¿verdad? El más sonado fue la EGP, ¿verdad? Que es el Ejército Guerrillero de los Pobres. ¿Quiénes estaban ahí? Gente consciente, gente que quería cambios, gente que quería que haya igualdad, ¿verdad? Entonces, entre nuestra misma gente se mató, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿verdad? Una guerra fría en Guatemala, en nuestro país y en nuestro departamento, ¿verdad? Y fue una situación muy difícil, ¿verdad? Que al final, hoy día sufrimos las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha gente que todavía sufre, ¿verdad? Tiene ese trauma, ese miedo, ¿verdad? De todo lo que sucedió. Hoy día hay familias que están todavía, ¿verdad? Buscando a sus seres queridos, dónde fueron masacrados, dónde quedaron enterrados. Hoy día de repente están como XX, ¿verdad? Porque no se sabe dónde es. Por lo menos ellos están pidiendo al gobierno actual, ¿verdad? O por lo menos el gobierno de hace unos 2, 3 años que se les dé, ¿verdad? Una cristiana sepultura, ¿verdad? A esos familiares que desaparecieron. Porque según la historia, las estadísticas, hubo más de 250,000 personas muertas, más desaparecidos, imagínense. O sea, fue una situación muy difícil, triste a la vez para la historia de nuestro país. Y hoy día, repito, todavía sufrimos esas consecuencias, y porque también todavía existe esa violencia, ¿verdad? Ya hay una violencia muy fuerte y se tiene ese trauma, ¿verdad? De repente influye mucho todavía en la actitud, en el acontecer o en lo que se da a nivel de sociedad hoy día, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Lo tenemos que decir así, es una historia muy difícil, pero es importante conocerla, ¿ya? Eso es tener memoria histórica, ¿verdad? Pero no para que digamos, bueno, yo ya sé la historia, ahora me toca hacer esto, ¿verdad? Empezar a hacer lo malo, ¿verdad? No, al contrario, empezar a conocer nuestra historia y ser diferentes, trabajar por la paz, educarnos, ¿verdad? Al menos, por ejemplo, cuando se le dio un alto a la guerra, por ejemplo, cuando se firmó la paz, pues también trajo sus frutos, ¿verdad? Ya, prueba de ello, pues hoy día, pues casi tenemos la oportunidad todos de poder estudiar, de asistir a un centro educativo, ¿verdad? De prepararnos, por lo menos, aunque no mucho se quiera, ¿verdad? Pero ya, como que ya se nos abren las puertas, ¿verdad? Para poder tener alguna oportunidad, ya sea de algún trabajo, estar en un puesto. Eso es lo que se ganó cuando se firmó la paz, ¿verdad? Pero repito, todavía se siente, ¿verdad? Ese ambiente de miedo, de a ver qué pasa, ¿verdad? De un futuro incierto, como parte de las consecuencias de la, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias también por contarnos esta historia que pasó, que pasaron nuestra gente. Es algo muy, muy triste, la verdad, porque sufrieron mucho, y a pesar de que nuestra propia gente se mataban entre sí. Y pues bueno, muchas gracias por contarnos esta historia. Le agradezco demasiado, y la verdad es de que la historia de Guatemala es muy impactante, y de verdad le agradecemos demasiado de que nos haya contado esta historia, porque sí es muy, muy bonito saber, porque uno no sabe y a veces solo dice lo que ya han dicho, ¿verdad? Y entonces es mejor, si nosotros encontramos un libro, es mejor leerlo. Exactamente, sí, es importante. Lo bueno de esta situación, pues hay
hay documentales, ¿verdad? Sí. Hay mucho que poder Ya que ahorita leer. hay tecnología ahorita. Exactamente, es bueno informarnos, ¿verdad? Es bueno informarnos, repito, sí es una historia triste, inclusive cuando uno empieza a leer y a conocer toda esa historia, pues dan ganas de llorar, ¿verdad? A veces se siente muy mal, pero eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Yo directamente, de repente, no estuve ahí directamente, pero por lo que se sabe, ¿verdad? A través de los vecinos y trabajo con gente también de las comunidades, ¿verdad? Donde ellos sí sufrieron esa situación, repito, pues lamentablemente masacraron familias enteras, inclusive hasta sus animalitos, a los pollitos, a los perros. A uno dice, ¿qué culpa tienen ellos, verdad? Pero esa fue la historia de nuestro país. Por eso fue muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Y pues por lo menos decimos a Dios gracias, hoy existe un poco de paz, ¿verdad? Ya es menos la situación, pero no es, en este caso, pues no es malo conocer la historia, ¿verdad? Tener memoria histórica. Sí, muchas gracias. Aquí nos despedimos con el profesor Gregorio. De verdad, le agradezco mucho por este tiempo. De verdad, por su valioso tiempo que nos ha regalado este momento. De verdad es muy bonita la historia. Y espero verlo de nuevo en otra entrevista para contarnos una historia más del país de Guatemala. Y feliz tarde, o mañana o noche. Muchas gracias.